Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Esta mañana del domingo del 9 de abril, sirvo este saludo a través de este medio electrónico, esperando que el Señor los fortalezca, los esté fortaleciendo, los esté sosteniendo en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo. Y esperando también que ya los saludos no sean así de forma electrónica, sino que en persona estemos celebrando la comunión cristiana. Sin embargo, hoy sigue siendo Día del Señor, un día que el Señor ha santificado para que su pueblo le adore, y si bien la forma ideal y como nos enseña la Biblia es juntos como asamblea, la providencia del Señor nos ha obligado a que sea desde nuestras casas, las familias, desde nuestras casas, desde nuestro hogar, podamos tener un tiempo de adoración. En virtud de eso, vamos a abrir nuestras Biblias en Habacuc, libro de Habacuc, uno de los profetas menores, como se le conoce, y vamos a estar viendo algunas cosas de la profecía del profeta Habacuc y adorar al Señor en lo que su palabra nos dice. Vamos a leer a forma de introducción los versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. A lo largo de la historia de la redención, los creyentes del antiguo pacto y nosotros los creyentes del nuevo pacto atravesamos circunstancias que nos dejan perplejos y que nos hacen preguntarnos del misterio de los caminos del Señor. En las palabras del profeta Habacuc, quizás nos vemos identificados e impulsados a usar esas mismas palabras para expresar nuestros sentimientos al Todopoderoso. ¿Hasta cuándo, oh Señor, nos olvidarás? ¿Hasta cuándo estaremos esperando por tu intervención? Es un conflicto que se levanta en nuestra alma al tratar de conciliar las verdades que se nos presentan en las Escrituras y que nosotros también atravesamos en nuestras experiencias. ¿Cuáles son esas verdades? La primera es la enseñanza clara de las Escrituras, de que Dios es un Dios omnipotente, que tiene todo poder, omnisciente, sapientísimo, que como dice nuestro credo en la Confesión Bautista de Londres, que Dios, hablando de su providencia, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Y dice luego, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Esa es una verdad que se nos presenta en la Escritura, que dice nuestra confesión y que nosotros afirmamos. Pero al mismo tiempo esa realidad y ese poder que se nos presenta acerca de Dios, nos cuesta conciliarlo con esa segunda verdad que experimentamos. ¿Y cuál es? Que el impío prospera, que la maldad del hombre parece salir adelante sin ninguna consecuencia, y que en ocasiones la injusticia pareciera prevalecer sobre el derecho. No solamente vemos la maldad de los hombres así, sino que, por ejemplo, vemos en esta situación de la pandemia cómo este virus se ha cobrado vidas sin número y nosotros a veces esperando que el Señor intervenga para detener esta situación que se está viviendo. Ese conflicto de conciliar esas dos verdades se presenta sin distinción en las historias de los creyentes, sean del antiguo pacto o del nuevo pacto. A través de la consideración de la profecía de Habacuc, encontraremos cómo el Señor respondió a las frustraciones del profeta y, por supuesto, nosotros encontraremos la respuesta para nosotros.
El libro consta de 4 partes que vamos a ver. La primera es el conflicto y la queja que presenta Habacuc. La segunda, la respuesta divina a esa queja que Habacuc presenta en la presencia de Dios. La tercera parte es una contrapregunta, porque a Habacuc no le agrada la respuesta que Dios le da. Y en cuarto lugar, el libro nos presenta la respuesta final de Dios hacia Habacuc, que lo consuela, que es la respuesta a todo creyente en todo tiempo. En primer lugar, vamos a ver el conflicto y la queja. El contexto en el que predica Habacuc es en el siglo VII a.C., cuando ya la nación de Israel, la del norte, estaba dividida. O quise decir, toda la nación de Israel estaba dividida en la parte norte, que se le llamaba Israel, y la parte sur, que se nombró como Judá. Ese reino del norte ya había sido inclusive invadido por Asiria, y lamentablemente el reino del norte, el reino del sur, el de Judá, no aprendió la lección viendo lo que Dios había hecho con sus vecinos del norte. Lamentablemente se cumple ese viejo dicho: nadie aprende en cuero ajeno. Un poco de esperanza tenían los de Judá, ya que mientras que ellos vieron los juicios de Dios en el reino del norte, en el reino del sur, mientras tanto, había llegado un rey piadoso, Josías, el cual había iniciado una serie de reformas en su deseo de obedecer la ley de Dios, y por eso el reino del sur prevaleció mayor tiempo que los del norte. Sin embargo, luego de la muerte de este rey piadoso, se reveló que los cambios que se habían dado en la nación eran meramente superficiales, ya que desde la muerte de este rey, ellos se abocaron al quebrantamiento continuo de la ley de Dios. El pecado era cada vez más creciente en las autoridades civiles y religiosas, y también en la sociedad en general. Habacuc estaba viviendo en tiempos que, a pesar de las advertencias de Dios que le había hecho a su pueblo, ellos no prestaban atención. A pesar de las amenazas de los juicios que Dios hace sobre aquellos que desoyen sus advertencias, ellos continuaban en no escuchar a Dios. La maldad era creciente en la sociedad. Habacuc exclama con desdén: Señor, Dios, ¿por qué no haces nada? Versículos 1 al 4 que leímos al principio. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Daré voces a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Cómo es posible, exclama Habacuc, que Dios tú veas todo esto y no intervengas todavía? Habacuc, como también nosotros, sabe que Dios es soberano. Habacuc sabe que Dios gobierna con el poder de su mano. Habacuc sabe que Dios todo lo puede. Habacuc también conoce que nosotros somos su pueblo y que Él es justo, recto y bueno. Habacuc no solamente sabe eso acerca de Dios, Habacuc también ha aprendido en la ley de Dios que el impío, Habacuc sabe que la injusticia y la maldad a Dios no le agradan. Habacuc sabe que toda esa impiedad que reinaba en la sociedad de Judá para ese momento era contrario al carácter de Dios. Y Habacuc pregunta perplejo: ¿cómo es posible, Dios, que tú aún no hagas nada? El conflicto en el corazón del creyente es expresado aquí con gran profundidad. Esta sensación la experimenta Habacuc y nosotros. Habacuc estaba teniendo en su alma ese conflicto que le decían seguramente lo que nos dice a nosotros dos cosas cuando estamos
al frente de un conflicto así? En primer lugar, nosotros notamos o percibimos una distancia y aparente apatía de Dios a la situación. Por lo general, cuando nos vemos en esos conflictos, percibimos distancia y una aparente apatía de Dios en la situación. Versículo de Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y en segundo lugar, otra de las cosas, las sensaciones que se experimentan cuando estamos así, es ese deseo de injusticia implantado en todo creyente, que lo implantó Dios, que en medio de las situaciones como las que Él está describiendo, uno se siente totalmente insatisfecho. Versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? A estas dos cosas mencionadas, lo que agrava todo es que al impío, el malo, el que no teme a Dios, parece que le va bien. Parece que la cereza del pastel, como si ya la situación ya no fuera gravosa, es que empeora. Cuando uno ve, o cuando el creyente ve, la prosperidad del impío. Asimismo lo expresó el salmista Asaf en el Salmo 73, versículos 2 y 3. Vamos a nuestras Biblias al Salmo 73, versículos 2 y 3. Dice Asaf, y lo expresa también de esta manera: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Habacuc, como Asaf y como otros creyentes, se preguntan y nos preguntamos: ¿será que Dios no nos escucha? ¿Será que Dios no está viendo la situación por la que estamos pasando? ¿Será que no le interesa esta pandemia y sus efectos? ¿Será que igual los malvados se van a salir con la suya? Este conflicto y queja que surge en nuestra alma es precisamente la primera reacción de nuestra naturaleza caída, que frente a estas realidades susurra: vuelve atrás, no vale la pena ser cristiano. Asaf, en el Salmo 73, un creyente como tú y como yo, llegó a decir, versículos 13 y 14, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Aquí, mis queridos hermanos, llegamos a un punto crucial, porque al igual como Habacuc, Asaf, que acabamos de leer en el Salmo 73, nos preguntamos: ¿realmente vale la pena ser cristiano? ¿Realmente vale la pena temer a Dios? Pero cuando nos llegan estos malignos susurros, estamos en la hora de la verdad. La hora de la verdad es cuando, al oír estos susurros en nuestra mente, abandonas la fe o en cambio te reafirmas en la fe. Lo mismo sucede también con otro creyente, profeta también, en Malaquías capítulo 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Está justo antes de Mateo. Pero en Malaquías capítulo 3, versículos 13 al 15, el profeta exclamó: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. Versículo 15, perdón. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Hermanos, una verdadera lucha que se levanta en nuestra alma cuando vemos la maldad
o cuando vemos el infortunio, cuando vemos la situación que nos aqueja. Sin embargo, hermanos, para el verdadero creyente, por más dolor, por más que tenga los ojos hinchados de tanto llorar, apartarse de Dios no es una opción. En nuestra torpeza y debilidad surgen este tipo de voces y quejas. Pero si el Santo Espíritu de Dios nos ha hecho nacer de nuevo con su Evangelio, estas palabras son solo eso, torpezas de las cuales nos arrepentiremos y que de paso tendremos perdón y consuelo de parte de Dios. El abandono de la fe no es una opción real para el creyente. Por nuestra condición de debilidad, es un pensamiento fugaz, pero no algo que tomaremos en serio, porque así mismo lo dijo Asaf en el Salmo 73, después de reflexionar, versículos 15 al 19, dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron de terrores. El dolor en medio de la adversidad frecuentemente nubla lo que el Señor nos ha dado a conocer en su palabra y lo que nosotros deberíamos tener como ancla firme. Aunque nuestros ojos no vean más allá de nuestra indignación, aunque no veamos más allá de la injusticia, y aunque nos parezca algo un largo y prolongado silencio de Dios, nosotros debemos afirmarnos en la fe. Dios tiene control de todo. Habacuc, como la mayoría de nosotros, olvidó lo que insistentemente Dios le venía anunciando. Que Dios en verdad no estaba apático, que Dios no estaba distante, que en verdad Dios no es un relojero celestial que le dio cuerda al universo y se apartó y se olvidó de él. Dios actúa, obra y dirige la historia de la humanidad controlando todo. Lo anuncia a su pueblo aunque ellos no vean su mano en todo. Un día de juicio venía anunciándole Dios a los de Judá. Un día de retribución a causa del pecado y del desvío de su ley. Sin embargo, la nación venía desoyendo lo que Dios le estaba advirtiendo desde hace un tiempo a través de sus profetas y que había advertido también con el ejemplo del reino del norte. Por eso vemos entonces que Dios le da la respuesta divina a la queja de Habacuc. Respuesta, por cierto, que no le agradó. Habacuc capítulo 1, versículos 5 al 11. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Habacuc se está quejando delante de Dios porque la nación está en maldad, profundizándose cada vez más, y pareciera que Dios estaba impasible, no le importaba. Sin embargo, Dios le está dando la respuesta. No, en el versículo 6, he aquí yo levanto a los caldeos, al reino de Babilonia, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, y el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza
a su Dios. Dios le responde a Habacuc de que él no estaba distante, que él en su paciencia estaba esperando el arrepentimiento, que en su longanimidad advirtió a través de sus profetas, llamando al pueblo para que dejaran su mal proceder. También los había advertido, como dije antes, con el juicio de la nación de Israel en el norte, y el pueblo no quiso escuchar. Ese juicio que Dios le está diciendo que había preparado con los de Babilonia y que iba a venir y que nosotros sabemos por la historia bíblica que se cumplió al los de Babilonia venir e invadir a la tierra de Judá y llevarse cautivo en esa ocasión a Daniel, a Ezequiel, a Jeremías. Hermanos, podemos ver que apenas un tipo de otro juicio que está reservado para toda la humanidad, cuyas advertencias de Dios siguen en pleno siglo XXI a través de su iglesia, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Ese juicio sobre Judá fue advertido por años y Dios esperó pacientemente el arrepentimiento de la nación. Así como hoy mismo en su paciencia no ejecuta su juicio final, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A través del Evangelio, Dios sigue llamando hoy a hombres y mujeres a que vengan a Cristo y se arrepientan de sus pecados. Dios está advirtiéndoles de muchas maneras a través de la predicación del Evangelio y también, como vemos hoy en día, a través de una pandemia que evidencia la fragilidad y vulnerabilidad de la raza humana. Es la paciencia de Dios y su bondad que te permite vivir lo que estás viviendo para que hagas un alto y no sigas viviendo dándole la espalda a Dios. Esta pandemia puede ser un medio que Dios te está obligando a pensar y que vengas y te humilles a Él. Esta pandemia sin duda a la humanidad la debe hacer reflexionar. Y deben pensar que si una partícula minúscula, imperceptible al ojo humano como el coronavirus, puede paralizar a todo el mundo y llevarlos a los temores y miedos que estamos viendo, imagínate cómo será el día en que aparezca el Hijo de Dios. Su palabra nos dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso está en Apocalipsis 6, versículos 15 y 16. La Biblia nos enseña que ese día, cuando el Cordero de Dios aparezca, los hombres preferirían que se abra la tierra y los trague, a tener que enfrentar al león de la tribu de Judá, el Cordero que han estado rechazando constantemente. Amigo mío, no seas tan insensato como los hombres de Judá. Escucha la advertencia y ven a Jesucristo para el perdón de tus pecados. La injusticia, la maldad, la pandemia, las circunstancias que están viviendo todos los hombres, tanto creyentes como los que no, son providencias divinas que Dios lleva a cabo para que una vez que éstas pasen, los que aman a Dios vean su mano y digan, como dijo el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 17, no lo busquen, los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Judá lamentablemente no escuchó las advertencias de sus profetas, así como lamentablemente muchos hoy no escuchan lo que a través de la iglesia Dios les dice. Inclusive, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 13, versículo 40 al 41, Pablo cita esas palabras de Habacuc. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 40 y 41.
luego que después que le ha estado predicando y que han estado rechazando su mensaje, Pablo les dice en el versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Pablo les cita las palabras de Habacuc y les recrimina a su audiencia la dureza de su corazón, lo mismo que yo estoy haciendo en este momento. Cuidado, menospreciador, que aunque te esté explicando que Dios no está ausente, ni las cosas se han salido de su control, a pesar del avance, hoy decimos, del coronavirus, Dios está siendo paciente para que vengan a Jesucristo y conozcan su salvación. Aunque el Evangelio, la palabra de Dios, anuncia el proceder de Dios, muchos no lo creen. Ven la injusticia, ven la maldad, ven la enfermedad y lo que hacen es endurecerse ante Dios. Así respondió Judá y el juicio de Dios les llegó igual. A pesar de que la respuesta de Dios, que Dios le dio a Habacuc, no era lo que él esperaba, las cosas realmente empeoraron para Habacuc. La respuesta, en vez de consolar, lo que hace es profundizar la perplejidad del profeta. Dios le ha dicho que sí ha visto la maldad de Judá y que ha levantado una nación peor que ellos para castigarlo. Pero eso no le gustó al profeta y por eso replicó ante Dios, que es la tercera parte que vamos a ver, la réplica de Habacuc, capítulo 1, versículos 12 al 13. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué veas a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Después que Dios le dice que va a ejecutar su juicio a través de la nación de Babilonia, se profundiza la perplejidad de Habacuc. Pero con esa respuesta, mis hermanos, el Señor lleva al profeta a conocerlo de una forma más profunda. ¿Y cuál es? Que Dios usa providencialmente aún los actos malignos de los seres morales para llevar a cabo sus propios propósitos buenos y justos. Lo repito. Dios usa providencialmente aún los actos malignos de los seres morales para llevar a cabo sus propósitos buenos y justos. Habacuc se da cuenta, o Dios le revela a Habacuc, que toda la rapiña, toda la maldad que está habiendo en la sociedad, Dios no está ausente. Que Dios precisamente va a usar un instrumento para castigar a su sociedad. A pesar de que el instrumento que va a usar no son adoradores de Dios. Habacuc de hecho usa una metáfora de pescadores para describir a los babilónicos. Mismo capítulo 1, versículos 15 al 17. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Está hablando de los babilónicos. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Habacuc de alguna forma está poniendo que cuestiona el proceder de Dios. Habacuc no ve la mano de Dios
usando a gente impía contra su propio pueblo. Pero la verdad es que Dios le lleva a Habacuc a rectificar su mirada, y le lleva a rectificar y a corregir de que en verdad Dios no está ausente, Dios no es apático al aparente triunfo del mal, ni está distante, sino que lo llevó a ver a que Dios había alargado su paciencia, pero ahora le iba a traer su justicia. El recorrido en que Dios lleva al creyente Habacuc es el mismo que nos lleva a nosotros. No queda ahí. Nos conduce el Señor a que veamos mayores profundidades cuando nos muestra su obrar soberano, su control providencial, donde ni siquiera las acciones malignas de los hombres o un virus escapan de su control y gobierno. Sí, hermano, si tú estás en Cristo, la única manera en que tú puedes afirmar que realmente todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito es mantenerte en la profundidad de la palabra de Dios, en la que Él nos sumerge. Aún lo malvado, lo injusto, la rapiña, la injusticia que tenemos que afrontar, la enfermedad, la pandemia, la muerte, todo está bajo el control soberano de nuestro sabio Dios. Aquí estamos, a pesar de lo mal que sean los pronósticos o lo que estamos viendo. Estamos listos, sensibles y tiernos ante esta profunda verdad, arrojándonos a los brazos de nuestro Señor, adorando ante su presencia y reconociendo su cuidado y amor por su pueblo. Luego de que el Señor lleva a Habacuc a mirar a corregirle su visión, a rectificar, a alargar su mirada, a que Dios inclusive usa las acciones malas o las circunstancias negativas para su propia gloria. Entonces, y que Habacuc contrapregunta o le pide a Dios que lo que está respondiéndole no es tanto de su agrado. Dios le da una respuesta final a Habacuc, y que esa respuesta, hermano, es para todos los creyentes en todo tiempo. Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 4. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresure hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Antes de continuar, es interesante aclarar lo que dice el versículo 3, lo que han estado usando personas que no leen las Escrituras de acuerdo a su contexto y se la pasan mintiéndole a las personas, y usan, por ejemplo, ese versículo diciéndole a la gente que debe creer que la bendición viene, porque aunque tarde la bendición va a venir, y ellos deben creer y convencerse de que lo bueno viene pronto. Estas palabras no pueden ser usadas para eso, porque al contrario, lo que le está diciendo Dios a Habacuc es que la visión, ¿cuál es la visión? Que los caldeos vendrán y ejecutarán el juicio de Dios. Y él le dice, aunque tarden, seguro va a venir. La promesa es de un juicio y no de una bendición. Sin embargo, continuemos. La respuesta definitiva a Habacuc, ¿cuál fue? La que leímos en la parte B, versículo 4. El justo por la fe vivirá. Señor, ¿cuál es el camino que debemos tomar? A pesar de nuestra
miope vista para ver tus designios y tu obrar justo. El mundo se ve más injusto, el impío más activo. Y a pesar de todo eso, ¿qué haremos? Dice el versículo 4, el justo por la fe vivirá. El Señor le está reafirmando a Habacuc: toda alma recibirá su justa retribución en el día de juicio de Dios. La presencia de la maldad, la presencia de la calamidad no son negación de la existencia de Dios. Dios obrará. Dios lo anunció a Judá y Dios lo cumplió. Y aunque es Él quien usa a los de Babilonia para juzgar a Judá, luego Él promete que Dios también juzgará a los de Babilonia por su maldad. En el resto del capítulo 2 Él dice eso. Es aquí donde los infantes espirituales les explota la cabeza, porque no pueden conciliar ni admitir el control universal de Dios con las acciones libres de los hombres. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Por eso los nobles han llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No tenemos ya el tiempo para analizar el resto del capítulo 2, que es de versículos 6 hasta el 20, donde se enumeran o se hacen unos juicios, unos ayes de esto, que son las amenazas de los juicios de Dios que vendrán a los hombres por su maldad. En el resto del tiempo que me queda nos enfocaremos en la respuesta de Dios para aquellos que aman a Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Qué le está queriendo decir Dios a Habacuc y a todos los creyentes? Que ellos deben confiar en la fidelidad de la palabra de Dios y su palabra. Que ellos deben confiar sin vacilar en la palabra de Dios. La fe, en contraste a la despótica disposición del impío, el creyente, como Abraham en Génesis, pone una inamovible confianza en el Dios que prometió su salvación y la venida del hombre. El Señor Jesús, que nos salvaría de sus pecados. El Señor le está diciendo a Habacuc: a pesar de las aspiraciones de Babilonia de crear un imperio, otro poder poseería la tierra. Y en el versículo 14 de Habacuc 2 dice: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Con ese valiente anuncio, Habacuc oró que la venida triunfante de Dios llegará pronto. Habacuc oró que lo que tuviera que ocurrir a modo de juicio por manos de los babilonios, Habacuc oró también para que tuviera un efecto ventajoso en la obra de Dios. Que el antiguo plan de Dios se renovara y así la misericordia se mezclara con la ira, para que también el reino de Dios avanzara. Por eso Habacuc ora en el capítulo 3, versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc admite estar francamente asustado por el anuncio de la ira de Dios que venía. Sin embargo, también manifiesta un gozo, porque el Señor le dice: a pesar del juicio, en medio del juicio, yo guardo a mi pueblo. La redención del pueblo de Dios estaba asegurada. Por eso el profeta, cuando tú ves todo el capítulo 3, es un canto de gozo y de confianza.
Quisiera, hermanos, antes de ir terminando, recordar algunas cosas que se citan en el Nuevo Testamento sobre la profecía de Habacuc. 3 veces se cita estas palabras de Habacuc en el Nuevo Testamento. La primera en Romanos capítulo 1, versículo 17. Pablo dice en el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo va a anunciar en ese capítulo 1 de Romanos el juicio de Dios que está sobre toda la humanidad, que vendrá porque los hombres le han dado la espalda a Dios y que a pesar de su revelación, ellos prefirieron adorar a las criaturas antes que al Creador. Y que el juicio de Dios vendría sobre toda criatura igualmente. Sin embargo, por la fe en Jesucristo para el perdón de sus pecados, ellos serían liberados de ese juicio, de la ira divina. La segunda ocasión donde se cita en el Nuevo Testamento las palabras de Habacuc es en la carta de los Gálatas. Gálatas capítulo 3. En el versículo 10 se nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Igual que en la cita anterior de Romanos 1:17, en Gálatas se nos hablan de que la fe es el medio por el cual nosotros podemos encontrar la paz con Dios, ya que el juicio está sobre todos los hombres, pero que Jesucristo, en sustitución de ellos, sufrió la muerte en la cruz para perdonar nuestros pecados, y que a través de la fe nosotros obtendríamos ese perdón. La tercera cita que se hace de las palabras de Habacuc es en la carta a los Hebreos. En Hebreos, capítulo 10, es interesante porque en el contexto es que el autor le está animando a los hebreos en medio del sufrimiento. Los estaban robando, los estaban expulsando de sus hogares, les estaban quitando sus pertenencias. Y para animarlos, el escritor le dice en el capítulo 10, versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma. En la tercera cita acerca de las palabras de Habacuc, se nos llama a los creyentes que a pesar de las circunstancias difíciles, el retroceder no es una opción. Cristiano, es verdad que esta situación duele. Es verdad que no podemos aparentar que las cosas no nos afectan, pero guarda tu boca para no decir lo que no debes decir en medio de tu dolor. Exprésalo a Dios, pero también como Habacuc y los otros profetas que vimos podían expresar su queja delante de Dios, deja que Él te tome de la mano y te sumerja en su palabra para que estando en las profundidades de su palabra lo conozcas mejor y al conocerlo lo alabes. Ve a Dios, no te muestres como un superhéroe en medio de esta situación, pero deja también que Dios te responda con su palabra. Retroceder nunca será una opción para el verdadero creyente, por la sola gracia del Padre, la intercesión del mediador Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo que nos mantiene firme en la fe. Es por el autor y consumador de la fe que el creyente peregrina por este mundo caído sin caer, porque el Señor Jesucristo lo sostiene. Así lo entendió Habacuc y así lo debemos entender nosotros. Habacuc lo dijo en el capítulo 3, versículos 18 y 17.
aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Así como para Habacuc los creyentes entendemos, es el Señor quien nos sostiene en medio de la dificultad. Quisiera terminar con la historia de un viejo minero creyente, pero que quedó paralítico por un accidente. Un joven llegó a visitarlo y le preguntó al viejo que cómo estaba. El Señor le preguntó, este viejo le respondió al joven: a veces Satanás viene a visitarme a mi vieja y dañada casa y se sienta cerca de mi cama, ahí mismo donde estás sentado. Mira hacia la ventana y señala a los hombres con los que solía trabajar, los cuales tienen aún cuerpos sanos y fuertes, y me pregunta: ¿Jesús te ama? Luego me hace ver mi andrajoso cuarto, señala los hermosos hogares de los que eran mis amigos y me vuelve a preguntar: ¿Jesús te ama? Finalmente señala a los nietos de unos de mis amigos, un hombre que tiene todo lo que yo no tengo, y espera que salga una lágrima de mis ojos y me pregunta: ¿realmente Jesús te ama? El joven, sorprendido por la franqueza del viejo para contarle sus luchas, le preguntó: ¿y qué hace usted cuando Satanás le habla de esa manera? A lo que el anciano le respondió: lo tomo de la mano, lo llevo a una colina bien lejos llamada el Calvario. Ahí le señalo unas manos atravesadas por unos clavos, una frente atravesada por unas espinas, unos pies atravesados por otros clavos, un costado abierto por una lanza. Entonces soy yo el que le pregunto a Satanás: ¿crees que Jesús no me ama? Cristiano, reflexiona en el amor del Señor en la cruz del Calvario para perdonar todos tus pecados. Y en medio de estas circunstancias tan difíciles, puedas recibir consolación en el amor del Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos ver la respuesta que le diste a Habacuc y la consolación, que a pesar de que las circunstancias no parecen positivas a nuestros ojos, sabemos que tú estás con el control soberano. Señor, ayúdanos a fortalecernos en tu amor en medio de esta situación, donde tengamos que vivir en esta cuarentena, las provisiones. No sabemos realmente hasta cuándo será, Señor, pero sí sabemos que tú gobiernas sobre todas las cosas. Ayúdanos a descansar en eso, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.